Jóvenes, ¿qué tal? Les mando un saludo grande para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura, así que mucha atención para poder tomar nota y después recuerden que toda esta información hay que clasificarla en nuestro cuaderno a través de un organizador gráfico. Muy bien, hoy día vamos a trabajar una literatura de la cual también es muy importante, de hecho, al igual que la anterior literatura que habíamos estudiado, ¿cierto? La anterior que estudiamos en la clase pasada fue la literatura griega. Y también en Occidente hubo otra literatura importante. Estaríamos hablando de la literatura romana. Entonces, hoy día este será nuestro tema, literatura romana. Y la literatura romana, vamos a conceptualizarla de alguna manera. Literatura que se inicia en latín, recordando que el latín era el idioma preponderante y oficial en ese tiempo. De aquí que sea llamada también literatura latina. De hecho, que se le denomina literatura romana o literatura latina porque ellos hablaban latín. Se extiende por un espacio de 8 siglos y se divide en 3 épocas principalmente: republicana, imperial y paleocristiana. Serían estas 3 épocas de la literatura romana. Vamos a ver cómo fue su surgimiento. Obviamente estamos hablando de la literatura. El pueblo de Roma se desarrolló y creció como uno de los más grandes imperios en su devenir, siglo XII a.C. y 5 después de Cristo. Los romanos se encontraron con diversas culturas. De hecho que sí, recuerdan que Roma era un pueblo conquistador. Y bueno, tuvieron que enfrentarse a muchas culturas, ¿no? Pero hubo una en especial que los marcó como ninguna otra. ¿Cuál fue? La griega. ¿Y por qué la griega? Ajá, ahí viene el detalle. ¿Por qué la griega? Porque de la griega va a ser aquella que se va a dejar influenciar para poder hacer y crear grandes obras literarias, ¿no? Roma no se distinguió por su originalidad, sino por su enorme capacidad para asimilar e imitar las tecnologías, organizaciones y pensamiento de otros. En el campo del arte y de la literatura, su modelo fue sin duda el griego. La literatura griega se erigió así en los cimientos de la literatura romana. Esto fue algo primordial para los romanos, dejarse llevar o influenciar por los griegos, recordando que esa cultura era muy avanzada, con filósofos, pensadores, escritores, escultores, etc. Aunque la literatura romana tomó muchas ideas e imitó el estilo griego, escribió sus obras en su propia lengua, el latín, lengua muerta en la actualidad, pero tuvo una enorme vigencia histórica durante la Edad Antigua y medieval. Ajá. A pesar de todo ello, vamos a ver que hay producciones romanas propias, aunque copia, pero van a tener producciones literarias. Los historiadores tienden a dividir así la literatura romana en indígena, que es aquella previa a la influencia griega, y la imitada, que es la posterior a esa influencia y comprende tanto copias o traducciones del griego como obras originales con marcada influencia de los autores griegos. O sea, la indígena antes de la influencia griega y la imitada que ya será después, ¿no? Así lo dividen los historiadores a la literatura romana. ¿Qué más? Vamos a encontrar que hay una época espléndida de la literatura romana que le van a denominar la época dorada de esta literatura romana, que básicamente se vivió en el siglo I a.C. y particularmente en la convulsa etapa de las guerras civiles y la instauración del imperio bajo, obviamente, el emperador Augusto. Esa fue la época espléndida de la literatura romana, ¿no? Sería entonces el siglo I antes de Cristo. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos acerca de esta literatura? Otra característica importante también, o vamos a ver las características, mejor dicho. La tradición griega está presente en todas las manifestaciones literarias latinas. Siempre va a estar presente. Esta será una característica importante. El arte y la literatura son instrumentos ideológicos al servicio del Imperio Romano. De hecho, que es preponderante la participación de los grandes literatos y artistas bajo la influencia o el mecenato de los emperadores, ¿no? O el Senado romano. La literatura latina incluyó géneros ya existentes,
pero también aportó, dio su granito de arena, puso su granito de arena y dio como nacimiento a la fábula, la retórica y la oratoria, ¿no? Sería otra característica de esta literatura latina o romana. Veremos entonces también cuáles fueron los géneros predominantes: la poesía épica latina, obras histórico-sociales, las comedias, los dramas y las sátiras dramáticas. Serán estos géneros de la literatura romana. La literatura de la antigüedad o la de la antigua Roma se divide en dos etapas. Acá es importante, dos etapas. Vamos a encontrar la anterior y la posterior al imperio, y cada una de estas etapas, o sea, la anterior y la posterior al imperio, cada una de ellas va a tener también dos etapas, o sea, va a estar dividida en dos etapas, o si quieres puedes llamarla subetapas, ya que la primera etapa sería la anterior y la siguiente sería la posterior al imperio romano. Vamos a ver entonces la primera etapa, o sea, estaríamos hablando de la anterior al imperio romano. Muy bien, ahí vemos la anterior al imperio romano. En esta etapa vamos a encontrar dos subetapas, y aquí estaría la primera etapa, desde los orígenes de Roma al 88 a.C., influenciada, vamos a ver, antes que se pase, dice que está influenciada, de hecho, bajo el modelo griego, ¿no? Y sus escritores más representativos o famosos serían Nevio, Ennio y Catón el Censor, ¿no? Entonces vamos a ver primero a Nevio, uno de los exponentes de esta primera etapa del antes del imperio, ¿no? Nevio fue un escritor romano, compuso tragedias, comedias y un poema épico en Saturnios, recordando que los Saturnios son la forma más antigua de la métrica latina. Ya ustedes saben que la métrica es la medida de los versos en un poema, ¿no? Se le considera el creador de la épica nacional romana. ¿De quién estamos hablando? De Nevio. Ahora vamos a ver a Ennio. Sus obras tuvieron gran importancia en la consolidación de la poesía e influenció sobre distintos poetas. Ahora, Catón el Censor fue un historiador, el primer escritor en prosa latina de importancia. Primer autor, ese fue el primer autor, de hecho, que va a destacarse en la literatura romana. Y lo que él va a hacer es integrar básicamente en sus escritos la historia de Italia, recordando que Roma pues se encuentra ubicada en Italia, pues, ¿no? Y lo va a poner, esta historia lo va a escribir en latín. Muy bien, ¿qué más vamos a encontrar? Seguimos en la etapa anterior al Imperio Romano. De hecho, que aquí vamos a ver ya la segunda etapa. La segunda etapa dice: el máximo esplendor de la literatura latina se produce en la época de Augusto, ya lo habíamos dicho antes, esa época dorada, o también llamada como la Edad de Oro, ¿no? Los escritores más conocidos de esta etapa fueron Virgilio, Ovidio y Horacio. ¿Quiénes son ellos? Veremos al primero entonces. ¿Quién fue Virgilio? Bueno, Virgilio es el más grande de los poetas latinos, fue autor de las bucólicas. Además, su obra principal y famosa fue la Eneida, que consta de 12 libros. El libro es un relato mitológico, épico, poético y dramático, y describe las aventuras de Eneas, fugitivo de Troya, y también pues la intervención de los dioses en los combates que se describen, de hecho, en estas páginas también de la Ilíada y la Odisea, recordando que la Eneida es eso, una copia de lo que ya estaba escrito o narrado en las historias de Homero. ¿Quién fue Homero? Posiblemente el autor de la Ilíada y la Odisea. Producto de esta Ilíada y la Odisea, que son obras griegas y que se le da la autoría a Homero, Virgilio lo que hace es tomar pasajes, ¿cierto? Describir ciertos combates y tomar héroes o dioses mitológicos para poder completar su famosa Eneida, que ustedes han leído esta obra, de hecho, y que de ahí lo trabajaremos. Ese fue Virgilio. Mientras que Horacio escribió obras básicamente sátiras, podos
odas, epístolas, ¿no? Eso fue la producción de Horacio. ¿Y qué trataba en estas obras? Básicamente el elogio de una vida retirada, invitación a vivir una vida bastante juvenil, o sea, una invitación a gozar de la juventud. A eso, o esos fueron los temas principales de Horacio en sus obras, ¿no? Muy bien. Vamos a ver a Ovidio, también otro famoso representante de la literatura romana en este periodo o en esta etapa llamada antes, ¿no? Antes del Imperio Romano. De hecho que Ovidio, al igual que Virgilio y otros escritores más, van a ser los máximos representantes, recordando que esa fue la Edad Dorada, que será en la segunda etapa de antes del Imperio Romano. Ovidio, las obras más conocidas de Ovidio, de hecho que vamos a encontrar la Metamorfosis, Arte de Amar, y en esta obra, la Metamorfosis, va a recoger relatos mitológicos procedentes del mundo griego, sigue copiando, adoptados a la cultura latina de su época, recordando que los dioses, la mitología griega, ya saben que comprende una cantidad de dioses, y de ahí van a ser incluso o van a cambiar algunos nombres en la literatura romana, o también en el acervo popular, en la creencia popular. Estos dioses también van a ser considerados en la Roma de ese tiempo, pero algunos van a sufrir cambios de nombre, incluso de por decirlo así, de poderes o de facultades divinas, ¿no? Eso ya por historia ustedes lo deben haber estudiado. Muy bien, esa fue la Metamorfosis, ¿no? Bueno, posterior, vamos a ver ahora sí el segundo periodo, mejor le llamamos segundo periodo, ¿ya? Porque el primer periodo sería anterior al Imperio Romano y este será el posterior al Imperio Romano. Aquí también vamos a encontrar dos etapas. Y la primera etapa, llamada también la Edad de Plata, no alcanzaron a superar la calidad de la etapa de Augusto. Recuerden que en la segunda etapa del primer periodo anterior al Imperio Romano, pues ahí Augusto, el emperador, llegó a alcanzar esa gran o espléndida características de su literatura con Virgilio, con Ovidio, etcétera, ¿no? A esta etapa principalmente vamos a encontrar algunos escritores, y estos van a ser Fedro, Lucano y Juvenal. Vamos a ver quiénes fueron estos. Fedro, primero, escribió fábulas en verso, fue un esclavo originario de Macedonia. Repito, Fedro escribió fábulas en verso y fue un esclavo originario de Macedonia. Recibió la libertad de manos de Augusto y desarrolló su actividad literaria. Declara en el prólogo de su obra que la fábula fue inventada por los esclavos para poder expresar lo que sentían sin ser azotados por sus patrones. Ese fue Fedro, que escribió muchas fábulas y que de hecho fue un máximo representante de esta etapa de la literatura romana. Lucano destacó en la poesía épica. Sus obras fueron la Ilíaca, Saturnalia, Silvas y Medea, ¿no? Hasta nosotros ha llegado únicamente su epopeya sobre la guerra civil entre César y Pompeyo, aunque Medea también es una obra muy conocida que lo vamos a trabajar, ¿ya? Por lo menos vamos a ver un resumen de esa obra, que es muy bonita. Y estaríamos hablando de Lucano, pues otro exponente de la literatura romana. Juvenal se destacó en la sátira, forma de protesta que puede ser de expresión cómica. En este caso pueden leerse como una crítica brutal de la Roma pagana. Juvenal tenía un espíritu, un espíritu bastante diferente a todos los escritores, ¿no? Porque él desde su punto de vista espiritual, él va a analizar ciertos comportamientos de la generación de ese tiempo, de la Roma de ese tiempo, ¿no? Entonces él va a criticar a través de sátiras, a través de sus escritos, va a protestar por este comportamiento
libertino, ¿no? De libertinaje del Imperio Romano o del pueblo romano, ¿no? Temas que trató básicamente el sexismo, xenofobia y elitismo, ¿no? Muy bien, Juvenal, que también, de hecho, va a ser básicamente un escritor que aportó mucho a esta literatura en esta etapa llamada la primera etapa posterior al Imperio Romano, que será la edad o el tiempo de plata, ¿no? Así la habían denominado, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces en el mismo periodo posterior al Imperio Romano y vamos a ver la segunda etapa. Cosmopolita, después de Marco Aurelio, la literatura decae. Aquí ya viene una decadencia de la literatura. Sus principales autores fueron Comodiano, Ausonio y Apuleyo. Vamos a ver, Comodiano, poeta romano cristiano, creía en un inminente reinado de 1000 años de Cristo y los santos. Comodiano, ya como vemos, entonces era un poeta cristiano, tenía un sentido espiritual al escribir sus obras. Prohibieron la lectura de las obras de Comodiano que consideraba heréticas. Cuando hablamos de heréticas estamos hablando de herejía. ¿Y qué es herejía? Básicamente desobedecer una doctrina o cambiarla, ¿no? O distorsionarla o falsearla. Entonces fueron prohibidas estas obras, pero aún se pudieron leer algunas o mantenerse, si bien es cierto hasta la vigencia no hay más que ciertos fragmentos, pero fue considerado Comodiano como uno de los representantes de esta época, ¿no? Muy bien. Vamos a encontrar ahora a Ausonio. Fue un poeta poeta latino, de hecho, y escribió fundamentalmente escritos eruditos y conmemorativos sobre asuntos muy heterogéneos. O sea, hablaba de situaciones reales, de diversos temas, ¿no? De todo hablaba o escribía en sus escritos, ¿no? Apuleyo dice que fue el escritor romano más importante del siglo II. Se adentró en la filosofía, en la religión, la ciencia y la retórica. Miren, Apuleyo fue, dice, el máximo o el más importante del siglo II, recordando que en el siglo I, ¿quiénes eran? Era la época dorada, ¿no? Habíamos dicho, la época dorada, y en el siglo I va a destacar Vigilio, Ovidio, mientras que aquí en el siglo II el que va a destacar fue Apuleyo. ¿Y por qué? Ya que él se adentraba, o sea, él se sumergía en unas escrituras que iban más allá simplemente de la parte literaria, sino que él un poco las, ¿cómo se puede decir? Las ponía desde un punto de vista, no sé si crítico o analítico, mezclando la religión, la ciencia y la filosofía. Hacía unas menciones muy agudas acerca de diferentes puntos de vista, ¿no? Sus obras más conocidas es El asno de oro. Narra cómo el joven Lucio, víctima de un hechizo fallido que lo transforma en asno, pasa por varios amos y diversas aventuras. El tono humorístico es dominante, pero también hay una reflexión de tipo filosófico y religioso. Así que Apuleyo fue el máximo representante del siglo II de la literatura romana. Muy bien. Este fue, de hecho, un análisis rápido de la literatura romana, pero nos preguntaremos por qué o cómo influye la literatura latina en la actualidad, o sea, la literatura romana. Géneros que tienen su origen en Roma, como la sátira, actualmente siguen vigentes. De hecho, que esto nació en Roma, la sátira. Muchas de las historias y obras romanas inspiran a muchos escritores posteriores, todavía sigue siendo inspiración. Algunas de las ideas expresadas en obras tienen validez en la actualidad. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.